Dos, uno. Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a Yeshiva Shuvu Español. Sean todos bienvenidos a este programa. Hoy queremos compartir las perlas de la Torá, el programa que usted sabe que todos los jueves a esta hora compartimos un segmento de la Parashá Hashavua, de la porción de la semana. Y como siempre, tratamos de traer este mensaje a diferentes partes de Latinoamérica, a diferentes partes del mundo. Y en este momento lo que queremos hacer es compartir con nuestros hermanos esta porción bíblica para que todos podamos ser edificados en esta noche. Tenemos una persona que usted ya conoce en Latinoamérica, un moré, hermano muy especial, que lo conocemos a través de las redes sociales. Usted lo conoce muy bien, yo lo conozco muy bien, y ahora queremos empezar a compartir porciones bíblicas sobre la Parashá, como lo hemos estado haciendo. Después de todo, él es un moré de hace muchos años, y hay unos proyectos muy lindos que estuvimos hablando hace unos minutos que también él va a compartir con ustedes hoy. Así es que sean todos bienvenidos a Yeshiva Shuvu Español. Gracias por estar con nosotros en este día, en esta tarde, perdón. Y estamos en la Parashá Hayei Sará. Y Sara vivió. Y en unos segundos vamos a invitar a nuestro amado hermano que entre, y ahí lo vamos a ver. Le damos la bienvenida desde Londres a nuestro amado hermano Miguel Baruch Moré. ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido. Shalom, shalom. Un abrazo a todas las personas que nos están mirando y un abrazo muy especial para ti, a Oscar. ¿Cómo estamos por Miami? Gracias, hermano, gracias. ¿Cómo está su familia por allá en Londres? Aquí, hermano, con mucho frío, mucho frío. Estamos en temperaturas que bajan de cero ahora mismo en Londres, pero bueno, con el calor del amor y la amistad podemos abrigarnos, ¿no? Todo lo que podamos. Más Claro bien la que sí, envidia bueno, de los que están en Miami a 20 y tantos grados de centígrados, ¿verdad? sí, tenemos un buen clima en este momento, definitivamente, un clima bien tropical. Pero bueno, hoy le quiero dar la bienvenida a este programa, Perlas de la Torá, Yeshiva Shuvu Español. Obviamente nos reunimos hace poco en Israel, nos pudimos ver, conversar un poco de los planes, las cosas que el Eterno está haciendo. Y después nos reunimos con el rabino Isaac Shapira y aquí estamos, trabajando para ir al mismo destino, a ver al gran rey de Jerusalén. Así es que, por favor, háblenos un poco de lo que está haciendo allá en Londres y cuáles son los planes del ministerio y de lo que está trabajando. Por favor, Miguel. Amén, muchas gracias. Pues un abrazo a todos los hermanos que nos están mirando, a los espectadores, a los oidores. Y les hablo desde Londres, Inglaterra, aquí en Europa. Son la 1 de la madrugada ahorita mismo, ¿no? Pero es tan importante, a pesar de la diferencia horaria, poder estar en contacto. El ministerio que dirijo aquí en Londres se llama el Ministerio de Nueva Esperanza. Y el proyecto por lo que ustedes me conocen, los que me conozcan, a nivel de YouTube y a nivel de Facebook, es el de la Casa de Israel Internacional, ¿no? El Ministerio Nueva Esperanza para nosotros es un nombre muy particular que el Eterno nos dio. Nosotros estábamos pues en una iglesia cristiana, éramos pastores de las Asambleas de Dios, aquí en Inglaterra, un ministerio de origen brasileño, y nosotros pues dirigiendo la congregación hispana. Esta denominación tenía en aquella época aproximadamente unas 10 congregaciones en Inglaterra, y una de estas congregaciones era de habla hispana, de castellano, y yo y mi esposa y yo éramos los pastores de esa congregación. Pero poco a poco las desilusiones fueron muy, muy grandes. Vimos que en muchas iglesias, muchas congregaciones, todo se entorna alrededor de temas de dinero, de recibir los diezmos y las ofrendas de las personas, pero no por la necesidad de seguir la obra, sino por el lucro por parte de algunas personas, ¿no? Esto nos llevó a mucha
desesperación, y en el año 2011 nosotros decidimos romper por lo sano, ¿no? Escribimos una carta, nos despedimos de las asambleas de Dios, decidimos que ya no queríamos seguir con ninguna de las prácticas que tenían de lo que yo interpretaba como un espíritu de Bilam, un espíritu de Balaam, ¿no? En castellano. El espíritu de Bilam es un espíritu que invade a personas que de buen corazón empiezan a dar palabra del Eterno, ¿no? O sea, Bilam, históricamente, sabemos que Bilam era un profeta del Eterno, pero que era muy amigo de los príncipes de la tierra y a quien le querían contratar para que él maldijera a Israel. Entonces, siendo un profeta del Eterno, siendo una persona que podía tener comunión con Hashem, sin embargo, le gustaba mucho el dinero, la fama, el prestigio y sobre todo las riquezas, los regalos. Entonces, hoy en día, desafortunadamente, uno de los problemas que hay en muchas congregaciones cristianas, y espero que no en las congregaciones de las raíces hebreas y mesiánicas, es que hay este espíritu, ¿no? de megalomanía, de idolatría hacia ciertos pastores, ¿no? de buscar la fama, de buscar la compensación económica, ¿no? Y esas son cosas que a nosotros nos decepcionó mucho. Gracias al Eterno, pues conocimos el camino del retorno a las raíces hebreas, el retorno yo soy judío de sangre, ¿no? Mi padre y mis abuelos pudieron huir del holocausto en el año 38 y gracias al Eterno, pues se les consiguió un visado para ir a vivir a Perú, en Sudamérica, país donde yo nací, ¿no? Entonces ellos lograron escapar, ¿no? Con las justas, ¿no? Y entonces mi retorno a mi cultura hebraica, ¿no? Fue un duro golpe, ¿no? Porque estando allí en el cristianismo, en las asambleas de Dios, me prohibieron el usar mi kippah, decían que era judaizante, me prohibían usar talit, ¿no? Y en fin. Pero bueno, vamos a dejar un poquito eso. Sé que tenemos un programa apretadito y esta semana pues vamos a estar estudiando la parashá, ¿no? 5, que es Hayei Sarah, ¿no? Y que bueno, pues vivió Sara, yo lo pongo como vida de Sara, ¿no? Y las lecturas, tú habías mostrado allí un pequeño dibujo que yo cada semana saco anunciando las lecturas que vamos a tener esa semana. No sé si puedes sacar ahí está perfecto, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la primera lectura vamos a estudiar el Sefer Bereshit, el libro de Génesis, el capítulo 23, el 24 y la mitad del capítulo 25. Y luego en la Haftara, los profetas y escritos, vamos a estudiar Melahim Aleph, ¿no? Primera de Reyes, en el capítulo 1. Y luego van a haber 2 lecturas que tenemos de los escritos de las buenas nuevas, de los primeros enviados, ¿no? Entonces, muchas personas llaman, esto lo llaman Brit Hadashah, lo llaman el pacto nuevo. Yo también lo estuve llamando Brit Hadashah durante mucho tiempo. Yo ahora prefiero llamarlo Ketuvim la Hadashot o Ketuvim ha-Hadashot Hatovot, ¿no? Los escritos de las buenas nuevas de los primeros enviados, Mevaserim, Rishonim. ¿Por qué? Porque el pacto no se da en estas escrituras. El pacto se da por la sangre y el sacrificio de Hamashiach, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros veamos que en estos escritos, ¿no? De lo que se llama Nuevo Testamento en el cristianismo, nosotros lo que estamos estudiando es el testimonio de 4 testigos, ¿no? 4 testigos que cuentan lo que fue la vida y el ministerio de Yeshua, ¿no? Según su punto de vista. Luego vemos un libro que es el libro de los hechos de estos enviados,
¿no? De estos Sheliachim. Y por último, hay una serie de cartas, ¿no? Unas cartas que en el cristianismo se llaman epístolas, ¿no? Y estas cartas, pues, tienen el propósito, la mayoría son del Sheliach Shaul, del apóstol Pablo, y es para corregir errores o para aconsejar o recomendar. Entonces, todos estos escritos, ¿no? Son escritos de estos primeros enviados y que tienen un propósito fundamental, que es la de darnos las buenas nuevas, darnos a conocer cuáles son esas buenas nuevas, esas noticias, ¿no? De salvación que nos llegan a través de Hamashiach, ¿no? Entonces, como dentro del cristianismo se le llama el Nuevo Testamento o incluso el Nuevo Pacto, entonces dentro de las raíces hebreas y dentro del movimiento mesiánico, pues también se tiende a llamarlo Brit Hadashah, ¿no? Que es pacto nuevo o pacto renovado. Y sin embargo, en realidad sencillamente son los escritos de estos enviados que anuncian las buenas nuevas. En sí, estos escritos no son el nuevo pacto, cosa que sí es la Torá. Por ejemplo, la Torá, eso sí incluye, ¿no? Lo que es el pacto que se está haciendo entre el pueblo del Eterno y el Eterno mismo. Amén. Entonces, voy a entrar un poquito a analizar lo que es la primera lectura, que es la lectura de Génesis, ¿no? Y en la lectura de Génesis, si pueden, por favor, poner la diapositiva, y a ver si pueden poner la diapositiva ahí de Hayei Sarah. Y entonces ahí creo que está saliendo. Aleluya. Siga adelante, ya la voy a agregar. Siga hablando un poquito y yo voy a agregar la lectura ahora mismo, que tenemos una pequeña falla técnica. Sigamos. Estas diapositivas que van a ver ustedes es un trabajo que llevo haciendo desde hace ya 6 años, que es un trabajo de estudio profundo del hebreo bíblico, el hebreo escritural, ¿no? Y tratar de sacar una versión sistemática al español que nos permita analizar tanto el hebreo como el castellano, guardando los nombres originales en hebreo y, si es posible, dando a entender lo que significan estos nombres, ¿no? Entonces llevo 6 años trabajando en esta traducción. Los que no me conocen, pues no saben que soy traductor profesional. Estudié en la Escuela de Traductores e Intérpretes de la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, y ya pues hace como 30 años que terminé la carrera, hace más de 30 años que terminé la carrera, y bueno, pues siempre he dicho, tengo que utilizar ese talento que se me dio en idiomas para poder hacer esto. Entonces, hermano, ¿ya sale la diapositiva? Creo que sí. Aleluya. Entonces, esta traducción, espero que esta traducción de la Torá la tenga lista para el año que viene, para el 2020, y que el Eterno me abra puertas para poder sacar una publicación de estas escrituras, ¿no? En hebreo y en español, ¿no? Para que podamos estudiarlas. Amén. Ya salió allí la diapositiva. Ahí estamos. Entonces, aquí lo que dice, vamos a un poquito leer el primer versículo, los primeros 2 versículos, ¿no? Que dice, Vayiyu Hayei Sarah, ¿no? Y vivió Sara, Mea Shana, Veshrim Shana, Vesheva Shanim, ¿no? 127 años. Quisiera llamar la atención como en hebreo, por ejemplo, se dice Mea Shana, Ve'eshrim Shana Ve'sheva Shanim, ¿no? O sea, vivió 100 años más 20 años más 7 años. Esa es la estructura, ¿no? En el hebreo antiguo para ver números compuestos, ¿no? Y entonces, y luego dice, Shenei Hayei Sara, ¿no? Y esta fue la vida de Sara, ¿no? Vatamat Sara Becaryat Arba, y murió Sara en Kiriat Arba, Yuhevron, ¿no? Que es Hebrón, Beeretz Kenaan, en la tierra de Kenaan, va Yavo Avram Lisfot le Sara
veliv kotaf. E hizo Abraham duelo por Sara y lloró por ella, ¿no? Entonces, este es el método en que normalmente empiezo cada estudio de Parashá que hago en Shabbat, en el programa de los que me conocen, mi programa de YouTube, donde yo transmito la Parashá completa cada Shabbat, ¿no? Si alguno me quiere ver en mi canal de YouTube, es Miguel Baruch Osalef, y normalmente transmito cuando en Miami son las 11 de la mañana, aproximadamente del Shabbat, ¿sí? Ahora, yo quisiera llamarles la atención aquí en el versículo 3, en la Pasuk 3 y 4, ¿no? Y dice, y se levantó Abraham de delante de su difunta y habló el Benei Het, a los hijos de Het, diciendo, Ger vetoshav anoji imahem, extranjero y peregrino soy entre vosotros, ¿no? Y aquí a continuación, pues lo que va a hacer Abraham es que va a empezar a negociar con los Benei Het, con los hijos de Het. En castellano se les conoce como los hititas o los eteos, según la traducción que se haya visto. Yo prefiero guardar el nombre original, ellos se llaman Het, ¿no? O en todo caso, Hití, ¿no? Que es la forma hebrea, ¿no? Jajití, ¿no? El eteo, ¿no? Y estaban ahí resumiendo. Lo que ocurre es que hay esta negociación. Él quiere comprar un lugar de sepultura para Sara y él les pide a los mismos Hajitim que convenzan a Efrón, que es el dueño de una parcela en particular que él quiere, y que al final pues él se lo vende por una cantidad específica de dinero. Pero yo quiero que nos concentremos en esta frase, Ger vetoshav anoji imahem, extranjero y peregrino soy entre vosotros. ¿Y qué significa esta palabra, estas dos palabras, Ger vetoshav? Ger vetoshav, extranjero y peregrino. Extranjero significa que no vive en el país, o sea, que no es oriundo del país, pero que sí vive en el país, ¿no? No es oriundo, pero sí vive, y que de alguna manera se ha asimilado a la cultura. Entonces, por ejemplo, a los que vivimos en Inglaterra. En mi caso, yo llevo 18 años viviendo en Inglaterra, y yo pues cuando llego a Inglaterra es como si estuviera en mi casa. Sin embargo, es una cultura diferente, donde el idioma es el inglés, donde el tipo de comida es diferente. Y yo aquí, yo soy Ger vetoshav, yo soy extranjero y peregrino entre los británicos. Y yo sé que muchos hermanos también, tal vez allá en Miami, en Nueva York, en New Jersey, estarán también mirando, escuchando, y ellos también son en Estados Unidos, son Gerim Veto Shavim, ¿no? Son extranjeros y peregrinos, ¿no? Ahora, para Abraham, el ser extranjero y peregrino era una forma de mostrar humildad. Él lo que quiso hacer presentándose ante los Benei Het, él quiso decirles, yo soy menos que ustedes, yo soy muy inferior a ustedes, porque yo soy extranjero y peregrino, yo no me merezco nada, ¿no? Entonces, esta es una frase de muchísima humildad, ¿no? Ger vetoshav anoji, ¿no? Yo, imahem, entre ustedes, entre vosotros. Uno de los problemas que a veces nosotros tenemos cuando vivimos en otra cultura es que tendemos a despreciar esa otra cultura. Tendemos a no aceptar la cultura donde vivimos, sencillamente porque echamos de menos nuestra propia cultura. Me acuerdo cuando recién me casé, yo me casé en el año 2002 con mi esposa, llevaba apenas un año viviendo en Inglaterra, y yo había vivido 20 años en España, y para mí España había sido mi hogar.
¿no? Durante todo ese tiempo, y para mí era una rebeldía contra el Eterno, porque el Eterno era el que me había traído a Inglaterra, yo no quería aceptarlo. Entonces, justamente habíamos vuelto, mi esposa y yo, de nuestro viaje de novios, porque nos habíamos casado allá en noviembre del 2002, ¿no? Un día como hoy, el 22 de noviembre, ¿no? Bueno, aquí es 22, para ustedes todavía es 21. Entonces nos habíamos casado, nos fuimos de viaje de novios. Al regreso vi mucha suciedad en una de las estaciones de tren aquí en Londres. Entonces yo, de una manera un poquito sarcástica, le digo a mi esposa, le digo, bienvenida a Londres. Y ella me notó el sarcasmo en la voz, ¿no? Como le estaba diciendo, mira, esta ciudad tan sucia, ¿no? Que ni siquiera han limpiado. Y mi esposa se enojó mucho, me acuerdo, me levantó por primera vez un poquito el tono de voz y me dijo, nunca maldigas ni desprecies la tierra que Elohim te ha traído, la tierra a la que Elohim te ha traído para bendecirte y para que tú seas de bendición. No podemos maldecir la tierra porque es Elohim el que nos ha traído a esta tierra, ¿no? Y lo mismo, yo sé que a veces hay hermanos que viven pues en Miami, en Nueva York, en Chicago, en Texas, en diferentes lugares, y todos echan de menos su país, ¿no? Ahí en Miami, pues muchos echarán de menos Cuba o echarán de menos Colombia. En Nueva York, pues echarán de menos Puerto Rico o Perú, ¿no? Echarán de menos a México, en Texas, y todo el mundo está pensando en las cosas hermosas que dejó atrás, está pensando en su comida, en sus taquitos, en su ceviche, en todo lo que tenía en su país. Y sin embargo, y eso a veces hace que uno se sienta a disgusto, se sienta amargado, no quiera aceptar que nos hayan llevado el Eterno a ese país. Y sin embargo, tenemos que aprender a aceptar lo que el Eterno nos ha dado como regalo para bendición nuestra. Si yo estoy aquí en Londres, si tú estás en Miami o en Alemania o estás en California y no estás en tu país, es porque el Eterno te ha llevado allí y tiene un propósito para ti, que es la de bendecirte, ¿no? Y por lo tanto, tú no puedes despreciar ni maldecir la palabra que ha sido dada para ti. Pero es que además, esto de Gerbe Toshav, que somos extranjeros y peregrinos, no solo se refiere a que nosotros lo seamos porque vivimos en un país que no es nuestro país de nacimiento. Nosotros en el mundo somos extranjeros y peregrinos. Nosotros, desde el momento que conocemos a Yeshua HaMashiach, dejamos de ser gentiles, dejamos de ser mundanos para convertirnos en parte del Eterno, de su pueblo, del pueblo del Eterno. Y por lo tanto, nuestra forma de andar, nuestra forma de proceder, nuestro comportamiento y nuestra vida tiene que estar basada en nuestro testimonio. Nosotros somos como embajadores de Yeshua, embajadores del Eterno, aquí en este mundo donde somos extranjeros y peregrinos. Gerim ve Toshavim. Eso es lo que somos. No podemos nosotros dejarnos llevar por las costumbres mundanas que no son bien vistas delante del Eterno. Si hoy en día, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, en Occidente en general, la fornicación, el adulterio o las relaciones del mismo género son vistas como algo normal, tenemos que entender que para nuestro Elohei eso no es normal. Son hechos de desobediencia a sus mandamientos. Y en muchas iglesias les gusta recordar Malaquías 3, ¿no? Por tema de diezmos y de poder cobrar eso, pero no leen esa parte donde Elohim dice, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre, yo no cambio, vosotros sois los que cambiáis.
Y por lo tanto, tenemos que aprender que los mandamientos del Eterno, sus 10 mandamientos, no cambian. Lo que hace 2000 años era transgresión de sus mandamientos, era pecado, hoy en día sigue siendo pecado. Cuando Lot se fue ahí a Sodom, ¿no? Lo estuvimos leyendo la semana pasada. Cuando Lot se fue a Sodom, él era considerado justo, sadik, delante del Eterno. Y él estaba allí viviendo en las puertas de Sodom. Sin embargo, el estar allí no significa que él tuviera que vivir como ellos, porque ellos tenían unas prácticas que no eran aceptables ante los ojos de Elohim para un Ben Israel, para un hijo de su pueblo. Amén. Entonces, esto con respecto a la Torá. Y en esta misma Torá, pues vamos a ver cómo consiguió Abraham comprar ese lugar de sepultura, ¿no? Y ese lugar de sepultura está en el campo de Macpelá, ¿no? Si nosotros vemos la última diapositiva de este capítulo, donde sale la figura de unos pasos, hermano. No sé si alcanzas, creo que es la cuarta o la quinta diapositiva. Sale una persona como caminando y dice la señal, sigamos su senda. Es el tiempo de retornar a nuestras raíces. No sé si la alcanzas a cargar. Bueno, ahí dice que el campo donde fue enterrada Sara es el campo de Macpelá. Y este campo, La estamos buscando. ¿no? Está frente a Mamre. Y Mamre era el nombre antiguo de lo que es Hebrón en la tierra de Canaán. No es esa diapositiva, hermano, creo que es la siguiente, ¿no? Creo que es la siguiente, donde que sale, la mitad sale un dibujo, ¿no? Ahí está, perfecto, a ese es. Entonces, ahí pueden ver ustedes que en la primera línea habla del campo de Macpelá frente a Mamre, y Mamre es lo que se llama Hebrón y lo que hoy en día es Hebrón allá en Israel. Ahora, Hebrón es una ciudad que está en lo que son los territorios que ahora mismo están en disputa, que están disputándose entre el pueblo judío y los árabes, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque en los medios de comunicación, tanto en Estados Unidos como en Europa, lo llaman territorios ocupados, ¿no? Haciendo ver como que los israelíes son los que han ocupado un territorio que era árabe. Y en realidad no es así, porque la mayoría de esos territorios fueron comprados a sus dueños, ¿no? En el momento de la independencia de Israel, allá en el año 48. Pero en fin, ese es otro tema. Lo que sí quiero dejar en claro es que este lugar que lo llaman el sepulcro de los patriarcas, muchas veces ha sido violentado, ¿no? Y ha sido vandalizado por parte de extremistas árabes, ¿no? Que no han respetado, pero ahí es donde está enterrada Sara, donde está enterrado Abraham y que posteriormente también sirvió de lugar de entierro para Isaac y también para Jacob, ¿no? Que llevaron los huesos de Jacob desde Egipto, ¿no? Hasta este lugar allí de Macpelá, donde han sido enterrados. Amén. Entonces, la siguiente diapositiva es una segunda historia, que ya es el capítulo 24, ¿no? La siguiente diapositiva trata, ¿puedes pasarlo, hermano? Ahí está, correcto, ¿no? Entonces, aquí en el hebreo del capítulo 24 dice, Ve Abraham Zaken, ¿no? O sea, y Abraham ya era viejo, ¿no? Ve Abraham Zaken Ba, ¿no? Abraham ya era viejo para entonces, ¿no? Ba Yamim, era entrado en años. Va Adonai Baraj
et Abraham bajol. Y el Eterno, Adonai, había bendecido a Abraham en todo, ¿no? Vayomer Abraham, el Abdo Zecan, y dijo Abraham a su siervo, el más antiguo, ¿no?, de su casa, Beitó, Zecan Beitó, el más antiguo de su casa, Hamoshel Behar Asher Lo Shimna, ¿no? Ah, que Hamoshel Behal Asher Lo, que el que gobernaba todo lo que poseía, ¿no? Shimna Yadhat Ahat Yerihei. Esta es una forma increíble que hacían ellos de juramento. Decía, pon ahora tu mano, ¿no? Yadha, tu mano bajo mi muslo, Tahat Yerehi. Ahora, algunas personas piensan que lo que en realidad él hacía al poner la mano debajo de su muslo, estando él sentado o semi inclinado, es que algunos piensan que hubo algún tipo de contacto, ¿no? A nivel íntimo, ¿no? Pero que este contacto no tenía nada que ver con lo sexual, sino que era un contacto que era forma de juramento, ¿no? Tienes que jurarme esto, lo que tú vas a decir ahora, lo vas a hacer como hombre y lo vas a jurar, dice, porque te tomaré juramento, dice la Pasuk 3, porque te tomaré juramento ante Hashem, ante Adonai, Elohei Hashamayim, Velohei Haaretz, ¿no? Elohei de los cielos y Elohei de la tierra, ¿no? Y esta ya es la siguiente diapositiva, ¿no? Y dice, ¿no? La siguiente diapositiva dice que no tomarás mujer para mi hijo, Mibnot Hakna Ani, entre las hijas de los cananeos. Mibnot Hakna Ani, ¿no? O sea que no vas a tomarle mujer para mi hijo entre las hijas de los cananeos en medio de los cuales yo habito, ¿no? Entonces, esto era muy importante para Abraham que la esposa de su hijo Isaac no fuera una cananea. Ya había habido cierta experiencia de lo que había sido el yugo desigual, ¿no? Dentro de la historia, y ellos no querían, él no quería que su hijo, ¿no?, estuviera en ese tipo de yugo desigual, ¿no? Incluso más abajo dice, ah, en el versículo 5, el siervo le hace una pregunta, le dice, tal vez esa mujer no consienta en seguirme a esta tierra. ¿Debo volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? ¿No? Esto también era un reto muy importante, porque resulta que él no podía volver, porque significa que todo el llamamiento de Abraham habría sido en vano. O sea que lo último que podía permitir Abraham era que su hijo Yitzhak volviera allí a la tierra de los caldeos, no podía volver allí. No, por eso le dice, guárdate de llevar allá a mi hijo. Guárdate de llevar allá a mi hijo. Y la Pasuk 7 dice, Adonai Elohei Hashamayim, ¿no? Adonai Elohei de los cielos, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela o de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo, les darajá, a tu descendencia daré et haretz hazot, esta tierra, ¿no? Entonces era muy importante para Abraham de que su hijo no regresara allá a la tierra de la cual había salido, ¿no? Entonces luego cuentan la historia de cómo este siervo se encontró con Rivka, ¿no? Eso está en la siguiente diapositiva, y cómo pues él pidió una señal al Eterno, ¿no? Le pidió una señal para que pudiera reconocer que esta fuera la esposa que tenían pensado para el hijo de su amo, ¿no? Entonces en el versículo 14,
que es una diapositiva más, ¿no? Una diapositiva más, en el versículo 14 dice, que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Entonces, importante para él que esta mujer no solamente fuera amable con él, dándole lo que él le pedía, sino que fuera mucho más hospitalaria, ¿no? O sea, que le dijera, ¿sabes qué? No solo te pongo agua para ti, no solamente te doy esto, sino que además voy a sacar agua también para tus camellos. Entonces, claro, ahora lo único que le faltaba al siervo era averiguar si se trataba de algún familiar realmente de su amo, de Abraham, y así fue como Rivka efectivamente dijo que ella era la hija de Betuel, ¿no? Y que Betuel era el hijo de Nahor a través de Milcá, que era la mamá de Betuel, ¿no? O sea que ella era en realidad nieta de Nahor, y Nahor era el hermano de Abraham. Amén. Entonces así fue como pudo encontrarse con Rivka y con el resto de la familia, y le entregó ya en el versículo 22, ¿no? Podemos ver que dice en el versículo 22 la siguiente diapositiva, hacia el final, dice que cuando los camellos acabaron de beber, entonces el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio shekel, ¿no? Y dos brazaletes que pesaban 10 shekels cada uno, y eso ya es una diapositiva más, ¿no? Interesante también en el versículo 27, la oración, dijo el siervo, ¿no? Y dice, Baruch Adonai Elohei Adoni Abraham, ¿no? Muy hermoso, ¿no? Y eso nos enseña de dónde viene la forma actual que hay de bendecir, como la bendición, ¿no? Que hacemos hoy en día, pues viene de aquí. Hoy en día cuando bendecimos, por ejemplo, el vino, cuando hacemos un kiddush, decimos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen, ¿no? Para bendecir el vino. Y siempre se guarda esta misma estructura. Ahora, uno preguntará, ¿por qué? ¿Qué significa eso de bendecir al Eterno? ¿Qué significa eso? Normalmente, cuando se trata de bendecir, decimos que una persona bendice a otra persona porque le da algo que esta persona no tiene o que le hace falta, ¿no? O sea, si decimos que fulanito bendijo a menganito con un regalo, ¿no? Entonces, pues lo ha bendecido, pero nosotros, ¿cómo vamos a bendecir al Eterno? ¿No? Él no necesita nada de nosotros. Entonces tenemos que entender que esta palabra de bendición no es una palabra que significa que nosotros damos algo, nosotros bendecimos al Eterno reconociendo, ¿no? Su majestuosidad. Esta bendición es una forma de adoración. Aquí, cuando el siervo dice, Baruch Adonai Elohei Adoni Abraham, bendito sea Adonai Elohei de mi amo Abraham, está reconociendo su grandeza este mismo siervo, ¿no? Entonces, claro, sobre todo al hermano de Rivka, a Labán, le gustó mucho la parte del dinero, ¿no? Los regalitos que había recibido, ¿no? Y él aceptó un poquito a regañadientes, querían retener a Rivka más tiempo, ¿no? Pero no fue así, y vamos a avanzar unas cuantas diapositivas más hasta el versículo 50, que son unas hacia el final, en la diapositiva que empieza por la 46, esa es la 46, en la última línea de la página dice, y respondieron Labán y Betuel diciendo, si de Adonai viene todo, siguiente diapositiva, si de Adonai viene todo esto, no podemos decirte que esté mal ni que esté bien,
¿no? Eso ya está en la siguiente diapositiva. No podemos decirte que esté mal ni que esté bien. Si algo viene del Eterno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, ¿no? Si es correcto o si no es correcto? Amén. Por último, vemos en la siguiente diapositiva la forma de bendición que le dieron a Rivka, ¿no? Y es una bendición muy bonita. Una diapositiva más, por favor, ¿no? Y allí dice la bendición y es, cada vez que lo ponen así, es un poquito de manera poética. No, una menos, dos menos, hermano. Dos diapositivas menos. Una menos. Ahí está la bendición en forma poética, ¿no? Dice, hermana nuestra eres tú, que seas madre de millares de multitudes y que posean tus descendientes la puerta de los que los aborrecen, o sea, que tengan éxito ante todos sus enemigos, ¿no? Ante todo aquello o aquel que se levante contra Hazera, ¿no? Contra la descendencia, contra la semilla de Rivka, ¿no? Y ahora sí nos vamos a la última diapositiva del capítulo 24, ¿no? Una diapositiva más. Y yo quisiera ir a ese versículo 63. El versículo 63 dice, y salió Yitzhak por la tarde a meditar en el campo, y alzó los ojos y miró, y he aquí venían unos camellos. Y Rivka levantó los ojos y cuando vio a Yitzhak, se bajó del camello, ya que había preguntado al siervo, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo, es mi amo. Y ella tomó Hatzaif y se cubrió. Entonces, esta palabra Hatzaif, ¿no? En muchas versiones cristianas lo traducen por un velo, pero en realidad el velo forma un poquito la tradición de lo romano y de lo grecorromano. No era exactamente un velo, era más bien un mantón o un chal o una forma de cobertura. No nos especifica cómo se cubrió, si fue que se cubrió la cabeza y la cara o si solamente se cubrió la cara. Ahora, era importante porque aún no estaban casados y no podía ser ella vista. Al mismo tiempo, la cobertura significaba que ella ya estaba prometida y que su promesa era precisamente para Yitzhak. Amén. Aleluya. Entonces, este es Hatzaif. Entonces, ya termina la Torá, ¿no? Termina la Torá con el capítulo 25 que habla de Keturá. Keturá era la esposa que tomó Abraham después de la muerte de Sara y tuvo varios hijos el viejito, ¿no? O sea, si fue sorpresa de que él tuviera a Yitzhak casi a los 100 años, pues en el versículo 2 da los nombres de 6 hijos más que tuvo Abraham, de Simram, de Yokshan, de Medán, de Midian, Yishbak y de Shuach, ¿no? Que fueron los 6 hijos que él tuvo. Interesante el significado de cada uno de los nombres, que ese es uno de mis pequeños entretenimientos, ¿no? Hermano Oscar, me gusta buscar el significado de los nombres. Entonces, Zimran significa músico, Yokshan significa atrapador o cazador, Medan significa contienda, lo mismo que Midian, que también significa contienda. Yishbak significa él libera o él liberta, y Shuach significa riqueza, ¿no? Entonces, interesante los nombres de los 6 hijos de Abraham con Keturah, y luego ya tuvo nietos y son mencionados en los siguientes versículos, ¿no? Y por último, ya terminamos
la lectura de la Torá, en el versículo 7, ya creo que es el versículo 7, no sé si es la diapositiva que tienes ahora, creo que sí, es la muerte y sepultura de Abraham. Y aquí pues dice, en el versículo 9, dice que sus hijos Yitzhak e Ishmael los sepultaron en la cueva de Machpelah, en el campo de Efrón, hijo de Tzohar Hagití, que está al frente de Mamre, ¿no? Entonces, ese es el lugar donde él también fue sepultado al lado de su esposa, ¿no? Y por último, ya terminan la parashá dando los nombres de todos los hijos de Ismael, ¿no? De Hazerá Ismael, de la descendencia de Ismael, y los príncipes, ¿no? Que vinieron de los ismaelitas, ¿no? Y con eso, pues, termina un poquito el estudio de lo que es la lectura de la Torá, ¿no? De esta parashá. También hay una corta lectura de la Haftarah y otra corta lectura de las buenas nuevas. Yo no sé, a Oscar, hermano Oscar, si debemos parar aquí para que hagan preguntas y luego explico algo de la Haftarah, o de una vez explico algo de la Haftarah y luego se hacen las preguntas. ¿Qué opinan? Bueno, sigamos hacia adelante y que las personas vayan preparando las preguntas, porque siempre se demoran algunos minutos para escribirlas. Así es que vamos a poner la Haftarah ahora mismo Ajá. y siguen la presentación. Cuando terminemos la Haftarah, vamos a tomar una pausa para tomar algunas preguntas de parte Hermano del Oscar, público. hagamos la Haftarah porque no es tan larga y también veamos las dos lecturitas cortas de las buenas nuevas, ¿no? Son muy cortitas, Adelante, pero claro que hay sí. una de ellas que es interesante, ¿sí? Entonces, y al final de todo eso, Adelante. no creo que me tarde más de 5 o 7 minutos de todo, ¿no? Entonces podrían ir preparando las preguntas tanto de lo que hemos visto de Torah como lo que vamos a ver de Haftarah y de los nuevos escritos, ¿no? De las buenas nuevas. ¿Qué te parece? Excelente. Sigamos. Aquí tenemos ya la diapositiva lista para lo que es la Haftarah. Ahí la Correcto, pueden ver. perfecto. Entonces, ahí en la Haftarah, vamos a leer lo que es Primera de Reyes, o sea, Melahim Aleph, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 1, Pasukim, del 1 al 31, ¿no? Y en el hebreo dice, Vahamelech David Zaken, ¿no? Vahamelech David Zaken, el rey David era ya anciano, va Bayamim, avanzado en días, Vaiha Suhu, ¿no? Bab Gadim, y aunque lo cubrían de ropas, velo yihadlo, ¿no? No entraba en calor. Yo quisiera llamar la atención de esa doble negación, esa doble negativa cuando se usa en hebreo, ¿no? Dice lo yihadlo, cuando se pone la repetición de palabras está dando un peso muy particular y no entraba en calor a pesar de todo eso, ¿no? Y entonces aquí lo que hicieron los siervos fue proponer, ¿no? Que Adoní Hamelech, ¿no? Que el señor, el rey, tuviera una joven, una virgen, ¿no? Que pudiera atender al rey, que la acompañe, que lo cuide, que se acueste a su lado, ¿no? Para poder darle color. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos que eligen en el versículo 3, una diapositiva más, por favor, versículo 3, dice, y buscaron a una joven hermosa por todo el territorio de Israel y hallaron a Abishag Hashunamit. Abishag Hashunamit. Abishag significa mi padre es errante, ¿no? Y era sunamita y la trajeron al rey, ¿no? Y esta dice que la joven era muy hermosa y se hizo compañera del rey y lo cuidaba, aunque el rey no llegó a conocerla sexualmente.
solamente estaba con él, obviamente, para darle calor, para acompañarlo, servirlo, atenderlo, y el viejito pues también estaba feliz, ¿no? De la labor de esta muchacha. Luego empieza una de las páginas negativas, ¿no? De la historia de la vejez de David, ¿no? Que es la rebelión de Adonijah ben Hagit, ¿no? Entonces Adonijah, que tiene un nombre muy bonito, ¿no? Adonijah, ¿no? Porque dice Adoní, mi Adón, mi Señor, mi amo, Adonijah, ¿no? Que es el nombre profético, ¿no? Que se usa en los salmos del Eterno, ¿no? Entonces, Adonijah ben Hagit, ¿no? Era una de las esposas de David, ¿no? Entonces este hombre se rebeló, dijo, yo reinaré, y él lo primero que hizo para usurpar el trono fue que él consiguió aliados, ¿no? Pero al mismo tiempo que tuvo aliados, hubo las personas que conocían la verdad. Ahora, esto para nosotros es muy importante, Ajim Bajayot. Es muy importante porque hay personas que no dicen la verdad. A veces usurpan la verdad de una manera que les conviene a ellos. Y nosotros a veces por evitar los problemas nos callamos, no decimos nada, permitimos, ¿no? Que esa mentira se siga propagando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Hay una enseñanza herética que ha surgido en medio del movimiento de las raíces hebreas con respecto a los calendarios. Y ellos cambian el calendario, incluso este grupo herético dice que el primer Shabbat del mes es el mismo Rosh Hodesh, ¿no? Y por lo tanto desconocen la autoridad que se le dio al Sanedrín para la determinación del calendario. Y esto es grave, porque si nosotros estudiamos tanto el libro de Shemot, de Éxodo, como el libro de Bamidbar, de los números, vemos que Adonai le pidió a Moshe y a Aarón que llevaran a 70 ancianos, ¿no? 70 ancianos líderes de Israel. Y sobre estos 70 ancianos, Moshe impuso manos compartiendo parte de su dignidad. Estos 70 ancianos que recibieron autoridad y bendición junto, o sea, de parte de Moshe, son el embrión de lo que luego se convirtió en el Sanedrín. Ahora, muchas personas creerán que el Sanedrín era malo por lo que había sucedido en la época de Yeshua, pero quiero decirles que el Sanedrín tenía autoridad. Los rabinos tenían y tienen autoridad con respecto a las escrituras, a la determinación de los tiempos, de los calendarios, del canon de la Tanakh. Todo esto fue dado en autoridad a la casa de Yehudá, a los rabinos. Por lo tanto, el desconocer esa autoridad e intentar presentar otro tipo de calendario usando argumentos que van en contra de la autoridad del Sanedrín, en contra de Hillel II, que fue el que ideó un algoritmo que permite de una manera indefinida calcular las fiestas y los calendarios, pues es presentar lo que yo llamo fuego extraño o usurpación de autoridad. Lo que hicieron dos de los hijos de Aarón cuando empezaron a quemar incienso que no les correspondía a ellos, sino al Jacoén Hagadol, ¿no? Al sumo sacerdote. Entonces, este Adonijah se rebeló y aquí fue donde él se buscó algunos aliados. Dice el versículo 7 que había consultado con Joab ben Zeruyá, con hijo de Zeruyá, y con Eviatar Hacohen, que era un sacerdote, y estos respaldaban a Adonijah, ¿no? Esto está en la siguiente diapositiva, ¿no? Pero fíjense que luego en el versículo 8, todo esto es la siguiente diapositiva, hermano, en el versículo 8
habla de los que no estaban de acuerdo con esta rebelión. Y así surgen en el versículo 8 sale Sadoc Jacoén, o sea, uno que tenía la autoridad sacerdotal, y Benía ben Jehoiada y Natán ha-Naví, o sea, el profeta. O sea que había uno que tenía la autoridad sacerdotal, otro tenía la autoridad militar o civil, ¿no? Y el último tenía la autoridad profética. Y estos tres no estaban de acuerdo con la usurpación del reino que estaba haciendo Adoniyahu, ¿no? Porque el reino había sido prometido a Shlomo. Incluso, ¿no? Este Adoniyahu no era ni siquiera el segundo después de Shlomo, sino que era menor incluso que Absalom, ¿no? Absalom, que era el otro hermano. O sea que si Shlomo no era elegido rey, habría correspondido en todo caso a Absalom, pero no a Adoniyahu, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hicieron? ¿Directamente fueron a denunciar esto? No, lo hicieron con inteligencia, con sabiduría. Fue el profeta Natán, habló con Bathsheba y a Bathsheba le dijo lo que tenía que hacer, que ella tenía que presentarse al rey David, explicarle de que la promesa había sido para su hijo Shlomo, pero que había habido una usurpación del reino y que en ese mismo instante iba a entrar también el profeta e iba a decir exactamente lo mismo, ¿no? Y así vemos cómo hacia el final de la lectura ya vemos cómo Shlomo es determinado que va a ser el sucesor de David, ya la última diapositiva, ¿no? Shlomo es nombrado sucesor de David, ¿no? Y entra ya a ser considerado pues el rey heredero. Amén. Esto con respecto a la Haftara, ¿no? Ahora, si nosotros vemos lo que son las lecturas que yo estoy empezando a llamar Hahadashot Hatovot, ¿no? Hahadashot Hatovot, ¿no? Que son de las buenas nuevas, ¿no? Las buenas nuevas. La primera lectura es de Matillahu, de Mateo, capítulo 27, del 3 al 10. Y aquí explica un poco lo que fue la muerte de Yehudá Ishkariot, ¿no? Conocido en español por Judas Iscariote, ¿no? En realidad, Yehudá Ishkariot significa hombre de Keriot, ¿no? Que era la región de donde él venía, ¿no? Entonces cuenta que Judas fue y les devolvió, les tiró las 30 monedas de plata diciendo que había pegado entregando sangre inocente. Sin embargo, ¿no? Y no importa, hermano, si no encuentras la lectura, porque la historia, lo importante es que él tiró las monedas de plata, pero los sacerdotes no lo recogieron. Decían ellos que no es lícito, dice en la mitad de la Pasuk 6, y ya yendo a la siguiente diapositiva, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre, ¿no? Entonces, ellos mismos no lo podían aceptar. Y yo quiero, además, aquí decirles, en el versículo 9, uno de los grandes errores que hay dentro de lo que se conoce como Nuevo Testamento. Si nosotros vemos la Pasuk 9, dice, y se cumplió entonces lo anunciado por medio de Yirmiyahu Hanabí, ¿no? Por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, como Adonai me había ordenado. Entonces,
No es cierto, eso no fue escrito por Jeremías, por Yirmiyahu. Allá hay una pequeña nota que yo he puesto al final que dice que en realidad el profeta que en la Tanakh menciona un tema relacionado con 30 piezas de plata y un alfarero no es Yirmiyahu, Jeremías, sino Zechariahu, Zacarías en el capítulo 11, Pasukim del 12 al 13. Entonces, obviamente, eso significa que quien quiera que haya traducido esto al griego del hebreo y que no conocía tanto la historia de la Tanaj, pues confundió al profeta Zacarías con el profeta Jeremías. Amén. Y para terminar las lecturas, muy interesante lo que aquí dice esta lectura de Lucas 9, Pasuquín del 57 al 62, ¿no? Y son los deberes de un talmid, ¿no? De un discípulo. Dice, y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Yeshua le respondió, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero Jaben Adam, el hijo del hombre, no tiene dónde recostar la cabeza. A otro dijo, sígueme. Pero él dijo, Adoní, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Adonai. También otro dijo, te seguiré, Adoní, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Yeshua le dijo, ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Adonai. En otras palabras, nosotros si vamos a servir en el ministerio, si vamos a servir al Eterno, debemos quitar nuestras mentes de todo lo que tiene que ver con la carne. Bien trátese de nuestra propia familia, de nuestro trabajo. Tenemos que aprender a servir, a ser hospitalarios, ¿no? Aquí Yeshua se quejaba de que hasta las zorras tenían donde dormir, pero no había donde poder descansar para Jaben Hadam, para el Hijo del Hombre. Tenemos que aprender a tener misericordia de los hermanos que están más necesitados que nosotros. Hay una hermosa tradición rabínica, hermano, que se hace precisamente en Sukkot, ¿no? Cuando estuvimos allí en Israel. Los rabinos se averiguan cuáles son las familias que están dentro de esa sinagoga, de los que asisten regularmente, que pudieran tener algún tipo de problema económico. Y ellos van y el rabino, la sinagoga va y les envía una tzedaká, ¿no? Una ofrenda especial para ellos, para que ellos puedan pasar Sukkot con un poco de mejora en su nivel económico. Amén. Incluso hay una película que ahora mismo no me acuerdo el nombre, o Ursipim o algo así. Ushpisim. Ushpisin, así es, ¿no? Ushpisin. Entonces, que justamente habla de ese tipo de tzedakah, y si eso se practica hoy es que se ha practicado siempre. Nunca dejar a los necesitados que pasen hambre. Yeshua nos dijo que tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, tuve frío y me abrigasteis. Y la gente decía, ¿pero cuándo? ¿No? Cada vez que lo hicisteis con un pobre, con un necesitado, pues conmigo lo hicisteis. Y cuando no lo hicisteis, pues a mí también me habéis faltado, dijo Yeshua. Amén. Vemos las preguntas, hermano. A ver. Sí, estamos revisando ahora mismo las preguntas, More, y verificando qué es lo que están preguntando algunos hermanos, y ya la vamos a poner en la pantalla ahora mismo para contestarles. Ok, tenemos aquí la pregunta de Luis N. Rodríguez. ¿Lo puede ver ahí en la pantalla suya? Sí. Dice, ¿cómo conectamos esas escrituras en las Brit con la Torah para allá?
¿Qué relación tienen esas lecturas con... interesante, hermano. Es una buena pregunta que haces. No tiene mucha conexión, la verdad. No siempre hay conexión entre las lecturas de las buenas nuevas con lo que hay en la parashá. Tristemente no lo podemos conseguir, pero muchas veces sí. O sea, hay muchas parashot donde sí está, por ejemplo, la semana pasada, las lecturas de las buenas nuevas estaban totalmente relacionadas con las lecturas de la Torá y de la Haftara. Esta vez no. Pero bueno, eso no es rabínico. De todos modos, lo único que los rabinos realmente aconsejan es la Torá y la Haftara. Pero como creyentes en Yeshua, tenemos que aprovechar también para leer algunas escrituras de las nuevas. Hermana La Kenia. hermana Kenia tiene una petición de oración para que por favor las personas que están en el foro en este momento también se unan a estas oraciones. Si puede leer ahí, por favor, Sí, Miguel, lo que dice, dice. Shalom, pido tefilá por mi hermana Belia de la Torre. Su hija, suyo con su hijo, y está en peligro, ¿no? Entonces, Ujú. Beshem Yeshua HaMashiach, vamos a pedir al Eterno que les dé protección a estas personas que pueden estar en peligro. Y recordemos una cosa, Ajim, es importante que oremos por los demás, pero también es importante que nosotros aprendamos a orar. Es muy importante. Recuerden que cada vez que Yeshua hacía un milagro, siempre decía, es tu emuná, es tu fe la que te ha salvado. Por lo tanto, aprendamos nosotros sobre todo a orar para que haya fe, emuná, ¿no? Entonces, Padre, Beshem Yeshua HaMashiach, te pido no solo que protejas a estas personas que están en peligro, sino que pongas también emuná en ellos, pon confianza, pon obediencia en ellos para que ellos puedan obedecer tus mandamientos y ser libres de todo peligro y de todo tipo de problema que puedan tener. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. ¿Sí? Y hermana Kenia, pues que vaya lo mejor, ¿no? Para esta hermana Belia, ¿no? Y sus hijos, ¿sí? Bueno, no veo ninguna otra pregunta, More. Lo que sí veo es muchos saludos de diferentes partes de la tierra. Tenemos personas saludándolo desde Perú. David Yurja le saluda desde Perú y le saludamos también desde Miami y desde Londres. El More Baruch le saluda también. Amén. Y a Y los quiero ver hermanos qué más de Perú, tenemos aquí. avisarles que estaré viajando el 12 de febrero y estaré llegando a Lima, Perú, ¿no? Entonces, para que se vayan preparando para las actividades que vamos a estar anunciando en las próximas semanas que vamos a hacer en Lima. También voy a estar en la ciudad de Trujillo, ¿no? Y en la ciudad de Tumbes. Y por último, voy a ir a la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. O sea que los hermanos que están en Perú y en Ecuador, ¿no? Pues me dará mucho gusto conocerlos cuando vaya a visitar esas ciudades, a llevar esta dabar, ¿no? Que el Eterno nos está dando. ¿Sí? Perfecto, ahí ya no tenemos ninguna otra pregunta, More. Ahí solamente muchos saludos de diferentes personas y gracias a todos los hermanos que pudieron estar en esta presentación. Nos despedimos ahora con una oración, Amén. More. Ore por favor por las personas que están viendo este programa, que no solamente ellos hayan recibido esta palabra, sino que también ellos sean luz entre tanta oscuridad. Que se preparen mucho, que estudien mucha Torá. Usted habló algo muy clave y vemos aquí en la Haftorah que se levanta un impostor que quiere tomar el reinado como hijo de David, pero la promesa era para Shlomo, para Salomón. Así Yeshua es. mismo nos habló y es una sombra del Mesías lo que está pasando ahí. Yeshua Así mismo es. nos habló de que tuviéramos mucho cuidado con aquellos que dicen que pasarse por el Mesías o dicen pasarse por profetas. Hay muchas enseñanzas que están desviando al pueblo. Estudien mucho la Torá, estudien mucho la Escritura y filtren todo a través de la Escritura. Si no pasa el filtro de la palabra, entonces es palabra que no viene del reino.
y va en contra de lo que ya está establecido, porque muchos parecen que sí es de verdad la palabra, pero como usted mismo dijo, hay muchas cosas que allá afuera están muy mixtas, mucha doctrina híbrida que tenemos que tener mucho cuidado, porque ese es el agua que estamos tomando. Puede ser un agua para envenenarnos o puede ser un agua para vida eterna. Hay que Así es tener que cuidado con las doctrinas antisemitas, ¿no? Hay personas que están continuando esa creencia de que el pueblo judío ha sido reemplazado antes por el cristianismo y ahora piensan que por el mesianismo o las raíces hebreas han sido reemplazados. No han sido reemplazados y el Estado de Israel es un milagro. Pueden tener errores, el presidente puede estar acusado de lo que sea. No, por eso son los gobernantes civiles. El pueblo, el país es milagro de Hashem y no podemos darnos el lujo de permitir ningún tipo de antisemitismo disfrazado de antisionismo, porque eso lo estamos viendo. Amén. Entonces, lo amén. que voy a Muchísimas hacer, gracias. voy a levantar Entonces, oración por para los favor. hermanos que están mirando y al mismo tiempo voy a bendecirlos, ¿no? Basándome en esa bendición que el Eterno mandó a Moshe que mandara a Aarón para todos los Bene Israel. Amén. Entonces, Abba, Beshem Yeshua Hamashiach, quiero pedirte que tú abras las mentes de todos los hermanos y hermanas que están mirando este programa, Padre. Tú conoces el propósito de esta obra, de esta yeshivat que está trabajando aquí mi hermano Oscar en unión con el rabino Shapira. Ayúdalos, Padre, a que ellos puedan cada vez más desarrollar su propósito de formar liderazgo, de formar Roshim, de formar personas capacitadas, Morim, personas que puedan llevar tu palabra adelante, que todo velo, que todo tipo de ceguera espiritual caiga por tierra, igual porque Yeshua vino a dar vista a los ciegos y vino a permitir que los paralíticos caminen correctamente. Y eso es precisamente lo que necesitan nuestros hermanos, dejar todo tipo de paganería, todo tipo de influencia que no venga de ti, que no venga de ti, Adonai, para el pueblo. Padre, guárdalos, protégelos. Vamos a bendecirlos, Padre, en tu santo nombre. A los varones que están mirando, que el Eterno os haga como Efraín y como Menashe. Y a las hermanas mujeres que están mirando, que el Eterno las haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Que Adonai les bendiga y les proteja. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre vosotros y os muestre su favor, y que Adonai dirija su mirada hacia vosotros, guiándoos y ofreciéndoos su paz. Y dice la palabra, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y el que dice eso es Adonai mismo, aleluya. Que el Eterno os bendiga a Aleluya. todos y en particular a ti, hermano Oscar, que te anime en este trabajo tan importante que están haciendo para que no solamente llegue la palabra, sino la formación necesaria para que se levanten buenos líderes. No se trata aquí de formar grandes denominaciones como el cristianismo, sino que en cada localidad haya líderes fuertes, preparados, dispuestos a llevar adelante la obra en cada rincón, siguiendo el ejemplo de lo que hizo Shaul también, ¿no? Visitando, formando lugares, preparando, y eso es lo que se tiene que hacer hoy en día y vamos a mancomunar esfuerzos todos los diferentes grupos para trabajar con una vista. Yo creo hermano, que deberíamos ir pensando de aquí a un tiempo, de aquí a un año, de aquí a un año y medio, o cuando el Eterno nos lo diga, de hacer una gran conferencia de ministros, de maestros, de pastores, de rabinos, que estamos en este movimiento mesiánico y movimiento de raíces hebreas, juntarnos y las cosas que no estemos de acuerdo, que busquemos un acuerdo y en aquello que sí estamos de acuerdo, que lo fortalezcamos. Podemos seguir cada cual en nuestro ministerio, pero trabajando más unidos, ¿no? Poniéndonos de acuerdo sobre las cosas. Hermano, si estamos de acuerdo en un 90%, ¿por qué siempre nos fijamos en el 10% que nos divide?
es tiempo de empezar a trabajar para un solo cuerpo, hermano. Amén. Estoy completamente de acuerdo, More Miguel. Gracias por esa palabra. Ese es el mismo sentir que nosotros tenemos, que nos unamos, porque al final estamos construyendo una autopista hacia Jerusalén, a ver al Gran Rey. Entonces, no hay diferentes autopistas, no estamos construyendo un camino hacia Roma, obviamente, y tenemos que unirnos, tenemos que trabajar en unidad, tenemos que permitir que el Espíritu nos haga hablar la misma cosa, como dice Rab Shaul. Entonces, la misma cosa está hablando de la Torá, porque tenemos el Espíritu del Mesías. Estoy completamente de acuerdo. Este ha sido un paso muy grande para todos nosotros, como ministros, como comunidades, tanto usted como nosotros, poder estar compartiendo este programa. Es una gran bendición para nosotros. Le damos muchas gracias por estar y ser parte de esto. Tenemos mucho trabajo hacia adelante y yo sé que este es el principio de muchas cosas que vamos a hacer juntos y nos vamos a ver pronto, ya sea en Sudamérica o a lo mejor en Londres o España, pero definitivamente en Israel nuevamente para tomarnos un café, ¿ok? o para trabajar. Las dos cosas, mi hermano, las dos cosas. More, muchas gracias, amado. Saludos a toda tu familia, que el Eterno te guarde y te bendiga igualmente. Recibimos esa bendición sacerdotal y seguimos hacia adelante. Un placer trabajar contigo y seguimos hacia adelante, ¿ok? Amén, aleluya. Gracias a todos ustedes. Shalom, Laila Tov. Gracias. Laila Tov para mí. Laila Tov. Bye bye. Bye. Bye bye.